Somos bendecidos, Señor. O digamos juntos: bendecido yo estoy, bendecido. Muy buenos días a todos. Entonces vamos a seguir. Esta es la sexta parte de lo que hemos venido estudiando acerca del Sermón del Monte, y estamos en la sección en Mateo 6, del 7 al 12. Hemos estado estudiando. Esta es la sexta parte de Jesús y la oración. Así que vamos a leer Mateo 6, del 7 al 12, si me acompañan. Y dice Mateo 6, del 7 al 12. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a orar. Si me acompañan a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, hoy en este día, porque estamos aquí reunidos para exaltarte, alabarte, Señor, y ahora aprender de tu palabra juntos, Señor, que tú expongas, Señor, tu palabra, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que llene nuestras vidas, la que cambie y transforme, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, que podamos, Señor, entenderla, Señor, y podamos aplicarla, Señor, a nuestras vidas, Señor, que sea tu palabra viva, Señor, en nuestros corazones, Señor, y en nuestra mente, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, y todo lo que no sea de ti, Señor, que no provenga de ti, Señor, que lo podamos desechar, Señor, porque aún somos humanos, Señor, y fallamos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les estaba diciendo, las últimas 5 reuniones, Alex, nuestro pastor, nos estuvo enseñando acerca de esta sección que leímos, del 7 al 10. Ya estuvimos aprendiendo acerca del Padre Nuestro, cómo Jesús, recuerden que Jesús les estaba enseñando a las multitudes en el Sermón del Monte, estaba enseñándole a la gente que lo seguía, que se reunía con él. Y dice el versículo: Padre Nuestro. ¿Sí? Ahí Jesús les estaba enseñando. Si recordamos, les estaba diciendo no vanas repeticiones. Y muchas veces la iglesia de distintas denominaciones aunque aquí claro lo dice, que no sea una vana repetición. En muchos lugares es algo muy cotidiano que sea una repetición. Simplemente el Padre Nuestro se repite, y solamente era un ejemplo. El Señor nos estaba enseñando las bases de cómo debemos de orar. Él no nos estaba diciendo cada vez que oren tienen que decir Padre Nuestro, sino el Padre Nuestro significaba el reconocimiento que Dios que Él es nuestro Dios, que Él es el Ser Supremo, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Creador. Entonces, cuando nosotros estemos orando, no tenemos que siempre empezar nuestra oración con Padre Nuestro, sino el Señor nos estaba enseñando que tenemos que empezar exaltando su nombre, declarándolo que Él es el Todopoderoso, que Él es el Creador, y que nosotros, al aceptarlo a Él, venimos a ser sus hijos, ¿sí? Entonces, el Padre Nuestro quiere decir, es como debemos de comenzar. Antes de darle nuestra lista de quejas, de necesidades, es exaltar primeramente su nombre. Y la segunda parte dice que estás en los cielos. Esta sección, que estás en los cielos, estamos reconociendo la omnipresencia
y el poderío del Señor. ¿Qué entendemos cuando es los cielos? Es todo lo que hay allá, ¿sí? Todo lo que existe en el universo. Recordemos su omnipresencia, Él está en todas partes. Entonces estamos declarando que nuestro Dios es el Dios de todas partes, de todo el universo, de todo lugar, de todo momento, ¿sí? Y la siguiente parte es: santificado sea tu nombre. Ahí estamos entregando nuestra alabanza, nuestra reverencia al Señor. Una vez que lo reconocemos como el Todopoderoso, ahora le entregamos nuestra alabanza, le entregamos ese reconocimiento a su santidad, porque Él es un Dios santo, ¿sí? Entonces tenemos que darle ¿cómo se dice? Entregarle al Señor esa alabanza de nuestro corazón, entregarle esa reverencia que Él merece, porque Él es el Todopoderoso. En esta primera sección es hacia el Señor, de nosotros hacia el Señor, declararle a Él. En la segunda parte es: venga tu reino. Como ya nos lo explicaba Alex en las semanas anteriores, ahí estamos pidiendo que su gobierno, que su ley, que sus mandamientos vengan a nosotros. La forma en que se gobierna en el cielo, donde todos los ángeles, querubines, serafines y todo lo que hay en el cielo le alaba al Señor. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que aquí en la tierra también nosotros sigamos sus leyes, sus mandamientos, le entreguemos nuestra alabanza. Entonces ahí ya estamos pidiendo del Señor a nosotros, que venga su ley, que venga su palabra a vivir en nuestras vidas, ¿sí? Hágase tu voluntad, ¿sí? Ahí ya estamos implicando que nuestras vidas van a ser regidas por su gobierno, por sus leyes, por sus mandamientos, y sean aplicadas en nuestras vidas. Que la voluntad del Señor sea en nosotros y la podamos aplicar hacia nuestras vidas. Como en el cielo, así también en la tierra, ¿sí? Queremos que la atmósfera y esas reglas que existen en el cielo también sean aquí en la tierra. Que nosotros podamos vivir nuestra vida conforme a las leyes y los mandamientos del Señor, ¿sí? Y ya en el versículo 11, esta es la sección que vamos a estudiar hoy, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si lo leemos así, a simple vista, podríamos entender como que si fuera una exigencia hacia el Señor. Danos nuestro pan de cada día, pero Jesús no se estaba refiriendo en ese sentido, de que nosotros estemos exigiéndole. Más bien estamos pidiendo el pan, viene del griego artos, que significa comida. Mateo lo explica como pan, Lucas lo explica como el alimento. Entonces, estamos pidiendo que nos den nuestro alimento. Obviamente, hoy en día, para nosotros el alimento no es algo en lo que nos preocupamos. No creo que nadie de ustedes se preocupe de que llegue en la mañana, abra su refri y diga: no tengo absolutamente nada que comer. Y menos en este país. En algunos países de Latinoamérica y todavía de África y de otros lugares, esto sí pasa. Hay gente que literalmente se despierta y no sabe qué va a comer ese día. Pero hoy nosotros tenemos vivimos en el país de las abundancias y no le damos ese privilegio que gozamos, no le damos la importancia a ese privilegio de que hoy podemos levantarnos y decir: quiero comer esto. A veces, y más cuando estamos jóvenes, no es pedrada a los jóvenes, pero cuando estamos jóvenes, queremos que nuestra alacena haya de todo. Que haya papitas, que haya algo dulce, que haya algo no tan dulce. Si hay de este pan no me gusta.
que yo quiero de aquel, hasta pedimos nuestras papitas, las que a mí me gustan. A veces en el hogar tiene que haber 4 o 5 distintos sabores de Sabritas, dependiendo a la que cada quien le gusta. No nos podemos conformar en una para todos, sino se le tiene que traer la especial a cada uno, sus galletas a cada uno, del sabor que les gustan, sus dulces especiales, y eso los jóvenes, pero los casados, los varones, estamos igual. Acabamos de comer y queremos nuestro postrecito. Tiene que estar nuestro postre elegido que nos gusta después de comer. Y a veces se nos vuelve algo, hasta una exigencia. Cuando están en el trabajo, dijera el otro, ¿y qué va a haber de comer? Sí, queremos saber qué nos van a hacer de comer. Entonces nosotros no podemos captar como en los tiempos de Jesús, pero la palabra es viva, es de ayer y hoy. En aquellos tiempos al pueblo judío, al pueblo de Israel, sí era una necesidad un poquito más apremiante. Obviamente, en aquellos tiempos el pan tenía un significado que hoy en día no le damos. Sí, el pan para los pobres era el pan de cebada. El pan para los ricos era el pan de trigo. Había diferencia. El pan era en aquellos tiempos bíblicos definía niveles sociales. El pan que tenías, de lo que estaba hecho, era tu nivel social. El pan era un pago de trabajo también. A gente se le pagaba con alimento en aquellos tiempos también. O era motivo de reconocimiento. Hoy queremos un iPad. En aquellos tiempos los papás les daban un trozo de pan, mijo, porque construyó algo allá afuera o fue a sembrar. Sí, hoy en día les dan un 10 en un examen y ya queremos fiesta, queremos carro, queremos todo. Los varones también queremos el reconocimiento en nuestro hogar. Me merezco que me hagas mi platillo favorito. ¿Sí? Pero en aquellos tiempos era cuestión hasta de vida o muerte. Había gente, y aún hoy en día hay lugares donde hay gente que tiene días sin probar un alimento. Imagínense lo que es eso. A mí me crujen ahorita las tripas y apenas llevo unas horas. Imagínense lo que es el llevar días sin probar un alimento. Y es algo que no lo pensamos, porque es algo tan accesible, tan fácil. Vamos a la tienda y rápido agarramos algo de comer. Entonces no le damos a esa importancia que aquí nos estaba dando el Señor al enseñarnos a pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Nuestra porción del día, ¿sí? Sí, el pan era un símbolo aquí de nuestras necesidades, nuestra porción, lo que necesitamos. Y el más claro ejemplo que podemos encontrar, no sé si lo recuerdan, si me acompañan, vamos a Éxodo 16, capítulo 16, versículo del 4 al 5. ¿Ya están ahí? Dice Éxodo 16, versículo del 4 al 5. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Aquí el pueblo ya había sido liberado de la esclavitud. Ya habían visto milagros. No era el primer milagro que ellos habían visto. Ya se había abierto el mar y habían pasado con mano poderosa. Habían sido liberados. Pero aún aquí Dios estaba teniendo cuidado de su pueblo. Quizás ellos, imagínense en la escena, al salir de la provisión que tenían en Egipto, ellos pensaban, ¿qué vamos a comer en el desierto? Y el Señor les dio de una forma milagrosa el pan. Dice esta porción en la Biblia que todos los días caía como una lluvia. Y no eran
las semillas de trigo, ya venía molidito, ya nomás para que lo recogieran y lo prepararan. Entonces aquí Dios estaba teniendo cuidado de ellos y dice, recuerden que en Israel, para el pueblo judío, el séptimo día era el día de reposo, no se permitía hacer nada. Aún en eso tuvo cuidado el Señor. ¿Por qué? Porque les dice en el 5, mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger. Dios les estaba dando las indicaciones exactas de lo que tenían que hacer. Todos los días tenían que salir y recoger la porción del día. No tenían que recoger ni más ni menos. Si era un hogar de 2 personas, tenían que recoger tu porción para 2 personas. Si tenías casa grande, bastantes hijos, 15 hijos, nietos y todo, recogías la porción para tu hogar, mas no para el siguiente día, excepto en el sexto día, para que no tuvieran que trabajar en el séptimo día, el día de reposo, mas ya tuvieran preparado. Pero obviamente el pueblo, así como nosotros, no obedecemos. A pesar de que han visto milagros, nosotros quizás no hemos visto ese milagro de caer pan del cielo, pero cada quien, me imagino y pienso y quiero creer que cada quien ha tenido milagros en su vida. Y quizás no los pueden reconocer ahorita, o hay gente que sí puede decir, a mí me sanó de esta enfermedad, a mí salvó a mis hijos. Pero todos nosotros, el simple hecho de que estemos aquí es un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque si estuviéramos allá afuera, no sabemos dónde estuviéramos. Hay situaciones que uno no piensa, pero Dios ha tenido cuidado de nosotros. Cuando andamos jóvenes de vagos, que estuvimos en situaciones peligrosas, que hoy en día las recordamos como anécdotas, pero en ese momento Dios nos guardó. Quizás a uno de una tropezada, pero a alguien más de una herida de bala, de alguna situación donde andábamos metidos. Entonces, y aún así fallamos igual que el pueblo. ¿Qué pasó aquí? Que el pueblo, vamos hasta el 20, brínquense hasta el 20, dice el versículo 20. Mas ellos no obedecieron, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y gedió, y se enojó contra ellos Moisés. Imagínense la cara de Moisés al ver que otros ya estaban haciendo su guardadito. Ya estaban, es que a lo mejor en la mañanita no quiero ir a recoger para ya tenerlo el pan listo. ¿Qué pasó? Crió gusanos, se les echó a perder, simplemente porque no obedecieron la ley. Y no se pusieron a pensar cómo el pan que hicieron en el sexto día no se echaba a perder y les aguantaba hasta el siguiente día. Pero el pan que hacían el lunes, martes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, se les echaba a perder. Pero el que hacían el viernes doble, les aguantaba para el sábado. Querían querían que Dios les supliera sus necesidades, pero aún no querían que Él gobernara. No querían que su gobierno fuera en sus vidas. Simplemente suple mi necesidad y estoy bien. Pero no estaban obedeciendo. Dios estaba proviendo el pan y solamente tenían que seguir las reglas. Pero es la misma incredulidad, es el mismo pecado que vive en nosotros, la incertidumbre, que no creían todavía completamente en el Señor. ¿Por qué? Porque decían, ¿qué tal que mañana no caiga? Yo me aseguro el día de hoy. Y aquí es lo que nos está hablando esta porción. Danos el pan de cada día, dánoslo hoy. Que tenemos que vivir al día. No es malo que planeemos y que veamos a futuro, pero tenemos cada día que ir al Señor para que nos dé la porción de ese día. Y vámonos al 27. En el 27 dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Todavía recogieron más los otros días, se les echó a perder. Y todavía en el séptimo día, que se supone que no deben de trabajar, ¿qué hicieron? Salieron algunos. Dice algunos, no todos, no fue todo el pueblo, Aquí dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron.
no fue todo el pueblo. Siempre hay algunos que no creen completamente, que no quieren obedecer completamente, ¿sí? Y aquí salieron a recoger y no hallaron nada, ¿sí? Y aquí están mostrando esas personas su incredulidad y su desconfianza en la provisión y en la dependencia de Dios. Si me acompañan un poquito atrás, en el 16, en el versículo 3, ahí encontramos cómo estaba el pueblo. ¿Por qué Dios les envió el pan? Dice ahí, si tan solo, ¿ya están todos ahí? En el 3 dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Esto fue antes de que Dios, por eso Dios les mandó el maná, que después fue nombrado el maná, pero Dios les mandó el pan. Sí, ellos estaban renegando al punto que estaban diciendo, si nos hubiera matado en Egipto, preferían morir esclavos, pero con sus estómagos llenos. Y muchas veces así estamos. Queremos regresar al mundo a tener las riquezas quizás, a tener las cosas que hacíamos, a disfrutar. Allá salíamos, comíamos lo que queríamos, bebíamos, hacíamos lo que queríamos y preferíamos esa muerte a estar con el Señor en un lineamiento, en una provisión diaria del Señor. No los estaba desamparando, aún les daba carne, les mandaba codornices, les mandaba aves, les llegó a dar pan, les dio agua, milagrosamente en el desierto, y aún así volvían atrás, querían lo que tenían allá, a pesar de que eran esclavos, a pesar de que estaban bajo un régimen. Y muchas veces así estamos. Muchas veces volteamos atrás a ver cómo estábamos antes y decíamos, ay, pues no estaba tan mal, me iba bien, tenía mis negocitos por ahí chuecos y ganaba mi feria extra. Y no queremos, todavía a pesar de que vemos esos milagros, Dios te sana, ya sabemos que los milagros no son garantía. Dios te puede recuperar de un cáncer y puedes olvidarlo y irte para atrás. Yo platicando con Vanessa, decíamos eso, o sea, ¿cómo es posible que después de estar en los caminos del Señor y probar a Dios, puedas ir atrás? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque no estabas sirviendo, no estabas amando al Dios de la Biblia. No estabas amando al Dios Todopoderoso. Una vez que sabes, mi vida yo no la cambio. Y no cambio lo que tengo hoy en el Señor con lo que tenía antes en el mundo. Platicando con Vanessa, le decía yo, a mí me hubiera gustado ser futbolista, como mi papá. Y me dice, no, porque si hubieras sido futbolista, no hubieras conocido al Señor, a lo mejor no estuvieras donde estás hoy, conociendo al Señor, caminando en sus caminos. Y le digo, claro que sí. ¿Tú crees? Yo hubiera sido un futbolista cristiano, que no anduviera ahí como todos en la farándula, en las fiestas, en nada de eso. Yo hubiera sido un futbolista cristiano ejemplar, pero creo que no, por eso estoy aquí trabajando, porque muchas veces creemos eso. Entonces dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esta parte de la oración, como les dije, podemos pensar que es una exigencia, mas no. Aquí el Señor nos está hablando que tenemos que enseñarnos a tener una dependencia, una confianza, una esperanza, una gratitud, un sustento, una satisfacción y un contentamiento. Nos está hablando estos puntos que son los que vamos a empezar a estudiar con esta sección. Dice, otros también creían que el pan significaba la Santa Cena. Cuando Dios les estaba enseñando que el pan significaba la Santa Cena, muchos
creen que es eso, pero la Santa Cena no se hace todos los días. Otros creen que es la palabra de Dios, porque sabemos que tiene el símbolo de la palabra de Dios. Otros creían que se estaba refiriendo a él mismo, a Jesús, porque sabemos que en porciones de la Biblia dice que él es el pan de vida y la palabra es nuestro alimento. Pero no, aquí nos está hablando de más allá del alimento, es de estos 5 puntos, y vamos a estudiar la dependencia. ¿Qué es la dependencia? Dice, la dependencia es estar subordinado a una autoridad o jurisdicción, vivir de la protección de alguien o estar atenido a los recursos de esa persona. Hoy, aunque algunos jóvenes ya trabajan, ya ganan su dinerito, dejen que les diga que todavía dependen de sus padres. ¿Por qué? Porque viven en la casa de sus padres, están bajo su techo. El día que ustedes ya se muevan primero Dios y sea en matrimonio con su esposa, ahí ya dejan de ser dependientes de sus padres. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que proveer para el sustento, pagar la renta, el agua, la luz, el celular, el internet, si quieren internet en su casa, todas esas cosas que hoy gozan. Una vez que te casas, dices, ay, ¿a poco se tiene que pagar la basura? Sí, la basura la tienes que pagar. ¿A poco tienes que pagar por el desagüe? Sí, tienes que pagar por el desagüe. Y si no tienes desagüe y tienes septic tank, tienes que pagar porque lo pompeen. Todo cuesta en esta vida. Así que por eso es esa dependencia a la que estamos hablando. ¿Sí? Esa dependencia hacia el Señor. Tenemos que depender de Él. ¿Sí? A Dios le agrada que dependamos completamente de Él. No es algo que, no crean que Dios, cuando el pueblo estaba saliendo, caminando en el desierto, Dios estaba así como, ay, tengo que mantener a miles y miles de personas. No, para Dios es algo que le agrada. ¿Sí? No creo que a ninguno de los padres que están aquí sea algo que se les haga pesado. No, yo creo que hoy que yo soy padre me gozo cuando puedo darle algo a mi hijo, cuando puedo darle el alimento, esa comida que a ellos les gusta, llevarlos a ese lugar que les gusta comer, tenerles sus cosas que les gustan, sus juguetes, que pronto va a cambiar y van a hacer otras cosas. Pero se agrada uno como padre. Entonces, si nosotros como padres nos agradamos, ¿qué más nuestro Padre que está en el cielo? ¿Ustedes creen que Él no nos quiere dar en abundancia? Sí, Él quiere darnos nuestro sustén diariamente. Pero muchas veces creemos que es por el sudor de nuestra frente, por mi esfuerzo, mis habilidades, por mis grandes dotes que tengo. Es que yo sé hacer este trabajo, por eso gano este dinero, porque yo soy el que sabe hacer esto, nadie más en la compañía lo sabe hacer. Pero ¿quién te dio esa habilidad? Viene de Dios. Todavía ahí dependemos de Dios. Si Dios quiere, nos la quita en ese instante. Después si tú te jactabas de que tú sabías hacer eso, se te va a ir la memoria y ya no vas a saber. Sí, entonces totalmente tenemos que estar agradecidos. ¿Sí? Si sabemos hacer algo, viene de parte de Dios. Recuerden que Dios es el creador. Sí, Él es el Señor. En el Salmo 23:1, que ya lo oímos hoy, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Todo lo que necesitamos es esa dependencia en el Señor. Él nos da todo lo que necesitamos. Quizás tú crees que necesitas un carro deportivo, pero es lo que tú crees. Dios te dio ese carrito, esa van, esa camioneta, ese carrito que le echas gas y funciona. Entonces tenemos que tener ese gozo de saber de que si Él nos está dando algo, es porque es lo que necesitamos.
Pero tampoco esto no nos está hablando de que como dependemos del Señor, no debemos de trabajar. No nos queramos, si al pueblo de Israel le dio pan y ellos nomás salían a recogerlo y también nosotros queramos salir y que nos caiga así en las manos, ¿no? También en la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar, no nada más esperar que nos caiga todo del cielo. Dice Génesis 3:19, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho de polvo y polvo volverás. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que van a trabajar todos los días de su vida. Quizás en un momento se van a retirar, pero no quiere decir que dejen de hacer nada, porque si no saben, este es un mecanismo. Paren un carro y déjenlo ahí arrumbado durante unos años y se les va a pegar el motor. Así que a mis hermanos que están un poquito más avanzados de edad, no paren esa máquina, porque se les va a pegar. Se los digo con amor. Y yo también siento, uno siente, ya una vez que pasan los 30, ya uno empieza a sentir esa máquina, ya no es ese carro deportivo, se empieza a pegar. Entonces, así que jóvenes, por eso yo un día estuve como ustedes ahí sentado y créanme, yo hacía las mismas caras que ustedes a veces hacen. Yo pensaba lo mismo que ustedes pensaban, de ay, otra vez, y dale con lo mismo. Así cuando mis padres me decían esto, y ay, otra vez. Y una vez que estamos de este lado, te das cuenta. ¿Por qué te dicen tus padres? Cuídate. ¿Por qué? Porque si no te cuidas, te mojas, sales con los pies descalzos, ya después empiezan los dolores. Y ay, ya uno cuando está grande, ¿por qué me está doliendo? Porque no te cuidaste de joven. ¿Por qué? Porque descuidaste tu cuerpo. Entonces, ese fue un paréntesis, para que se cuiden. Entonces, el segundo punto, la confianza. Es difícil confiar, pero recuerden que estamos confiando en el Dios Todopoderoso, el creador de todo. Muchas veces la confianza puede ser defraudada por algún amigo, por algún familiar, por alguna persona que tú amas y que tienes cerca, pero el Señor, como nuestro Padre, nunca nos va a defraudar. Tenemos que tener nuestra confianza totalmente en Él. Y la confianza es depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe, estar convencidos de la bondad de alguien. Tenemos que depositar por buena fe. Sí, a veces ya no queremos confiar en las personas, pero aquí tenemos que confiar totalmente en el Señor. Aquí la confianza es en el Señor, que Él nos va a suplir, que Él va a darnos lo que necesitamos. Tenemos que confiar en Él y aceptar que todo lo creado y todas sus leyes están establecidas para que nuestras vidas sean plenas en Él. Que cualquier situación que estemos pasando, Dios tiene un propósito en ella y Dios tiene el control. Muchas veces, como seres humanos, nos cuesta confiar, nos cuesta soltar y confiar en que el Señor tiene el control. Muchas veces, como padres también, queremos nosotros ser los que transformemos a nuestros hijos. Queremos nosotros ser los que cambiemos a nuestros hijos, pero muchas veces tenemos que confiar en el Señor. Hacer nuestro trabajo, hablarles, instruirles, depositar la palabra en ellos. Pero una vez que nosotros hicimos nuestra parte, también tenemos que aprender a confiar y soltar. Y el Señor hará la obra en ellos. También tenemos que, muchas veces somos padres extraprotectores, no queremos que nada les pegue a nuestros hijos, que nada se les acerque, pero tenemos que confiar en el Señor. No podemos estar todo el tiempo detrás de ellos. Quisiéramos estar ahí, van para allá, ahí vas para allá, que ahí van para allá, ahí vas para allá, que van a salir a la tienda, ahí vas en tu carro a la tienda, a ver si fueron a la tienda, y ahí estás.
Ahí andas escondiéndote entre los pasillos para que no te vea. A ver con quién anda. Pero tenemos que confiar. Tenemos que también, el confiar en ellos es darles a ellos la seguridad que también tenemos, creemos en ellos. Muchas veces, a pesar como padres, nos van a defraudar y vamos a quebrantar la confianza. Así nosotros hemos quebrantado la confianza del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, no le hagas por ahí? ¿Y qué hacemos? Por ahí le damos. El Señor nos dice, ok, ¿quieres? Ahí está, te voy a dar esto. ¿Y qué hacemos? Despilfarramos lo que nos da el Señor. No lo cuidamos. ¿Y qué pasa? Nos vuelve a dar el Señor. Entonces, tenemos que aprender a confiar. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Está en la nueva versión viviente, nueva traducción viviente. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios completamente. No puede ser una confianza a medias, no puede ser una confianza en unas áreas y no en otras áreas. En esta área de mi vida sí confío en el Señor, pero en esta área no. ¿Por qué? Porque yo pienso que es así, porque yo creo que es mejor por este lado, pero la Biblia dice así, sí, pero yo creo que funciona de este lado, ¿sí? Los atajos, partes donde te metes, que tú crees que están bien, quizás no lo están. Y más cuando es tan claro en la Biblia lo que debemos de hacer. Si la Biblia dice, no te unas a yugo desigual, no te unas a yugo desigual. Si la Biblia nos dice, no mientas, no tenemos que mentir. Entonces tenemos que depositar nuestra confianza plena en el Señor. El siguiente punto es la esperanza. Sí, la esperanza es esa confianza y ese deseo de que algo que quieres que pase suceda. Es una confianza y un deseo de que algo suceda. Tienes esa esperanza de que aquello que tanto anhelas suceda. Dice el Salmo 42:11. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Es difícil que como humanos no nos afligimos, no nos preocupemos. Es difícil, es casi imposible que no suframos por la incertidumbre. Es difícil tener esa esperanza y saber que al final, si es el propósito de Dios, pasará. A veces es difícil poder no preocuparte, pero tenemos que dejar que esa preocupación no perturbe nuestra relación con el Señor, que nuestra preocupación no entristezca nuestro corazón, como dice aquí, sino más bien que pongas tu esperanza completamente en el Señor. Jóvenes, si quieren, muchas veces ustedes tienen ese deseo de tantas cosas, porque están jóvenes y quieren comerse al mundo, quieren hacer y deshacer, quieren que sus sueños se cumplan. Le digo, mi sueño era ser futbolista y yo lo quería, pero las cosas no se dieron. Y al final, hoy en día, no cambio el tener a mi familia, tener a mis hijas, por estar metiendo goles a un lado de Cristiano Ronaldo. Sí, pues a ese nivel más o menos. O sea, no lo cambio. Y créanme, o sea, imagínense, a cualquier persona le dicen, si a uno de ustedes les gustan los carros, estar jugando carreras, obviamente legales, en una autopista, no ilegales. Si a ustedes les gusta pintar, estar en museos, en exposiciones, pero no tenemos que dejar que nuestros deseos nos desanimen.
porque ¿quién más que el Señor conoce lo que nos conviene y lo que necesitamos nosotros hoy, en este día? Entonces pongamos nuestra confianza plenamente en el Señor, de saber que lo que Él nos dé es lo que necesitamos, es lo que requerimos. Tenemos que tener nuestra esperanza en el Dios que no falla, y no en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades, no en nuestras capacidades, no en nuestros dones, porque esos dones son un regalo de Dios. Pero así como Él nos los da, Él no los puede quitar, o también no los usamos como Él quiere, sino como nosotros queremos. El otro día Yailin, cuando veníamos en el carro, me decía, estábamos hablando de Salomón, y decía, porque ella tiene una lista de las preguntas que le quiere hacer a ciertos personajes de la Biblia y a Jesús cuando llegue al cielo. Entonces tiene su lista. Y veníamos hablando de Salomón y le dije, pues a lo mejor no está allá, mami. ¿Pero cómo? ¿Cómo que Salomón no va a estar en el cielo? Le digo, no estoy seguro, pero al final de sus días se desvió. ¿Pero cómo se desvió? Si Dios le dio a él sabiduría, era el más sabio. Y no podía entender ella cómo, pero si es algo que Dios le dio. Dios le dio la sabiduría, pero él se envaneció en su sabiduría y se dejó llevar por todas sus mujeres, concubinas y esposas, y dejó que desviaran su corazón. Sí, a pesar de que Dios le dio la sabiduría, él no supo usarla. No es de que Dios falló, sino que cada uno de nosotros, con los dones que tenemos que ejercerlos conforme a la voluntad de Dios. Así que pongan en práctica sus dones, sus habilidades, no solamente para nuestro beneficio, sino también para el beneficio de la congregación, del cuerpo de Cristo, no nada más de este edificio, sino de todos los que están aún fuera de la iglesia, todos aquellos que no conocen del Señor. Si tú eres muy bueno para platicar, también úsalo para platicarles a las personas del Señor. Entonces, el próximo punto es la gratitud. Gratitud es el sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o que ha querido hacer. La gratitud es el agradecimiento hacia algo recibido, un beneficio, un favor que tú has recibido, es estar agradecido, por más mínimo que sea. Y van a decir los jóvenes, y dale, y ta. Como jóvenes muchas veces no agradecemos el trabajo de nuestros padres, el trabajo de nuestro padre de salir a ganarse el pan que hoy comemos, a ganarse el dinero para que podamos tener nuestros tenis que nos gustan, para nosotros poder tener esas papitas que les gusta comerse cuando están viendo una movie, esas palomitas, no son gratis. Cada cosa que hay en su hogar y que hay en nuestro hogar, tenemos que verlo como un pedazo de la vida de nuestros padres, que ellos dejaron en el trabajo para poder suplir nuestras necesidades. Sí, ellos quizás podrían haber dicho, no, hoy no voy a ir a trabajar, pero no, lo hicieron porque saben que tienen que suplir las necesidades de su hogar, de su familia. Es un peso que una vez que nosotros nos convertimos en padres, entendemos lo que es tener el cuidado de ese niño. Cuando nuestros hijos son recién nacidos, si no hay leche, ¿qué hacemos? Vamos a la tienda y a buscarla, la leche del niño, a donde sea. ¿Por qué? Porque para nosotros son unas cosas tan bonitas, chiquitas, que nomás lloran y tiene hambre y vamos y hacemos y deshacemos para que ellos estén bien. Todo esto, ¿por qué creen que comienza el Padre Nuestro dándonos ese ejemplo? Y durante toda la Biblia nos pone ese ejemplo.
como padres. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, ¿sí? Y ustedes creen que Él no nos quiere dar todo lo que nosotros queramos, y muchas veces somos bien mal agradecidos. A veces creemos que nuestros hijos son mal agradecidos, pero nosotros como hijos de Dios somos bien mal agradecidos. ¿O no? Sí, lo somos. ¿Por qué? Porque nos da algo y ya no lo queremos otra cosa. Nos suple nuestra necesidad y ahora queremos otra cosa. ¿Sí? Nunca estamos satisfechos. Nosotros, lamentablemente, en este cuerpo, nunca vamos a llegar a la perfección. ¿Sí? Siempre tenemos esa necesidad, está en nosotros, de más. ¿Sí? Satanás estuvo en la presencia del Señor. Tenía dones y cualidades como ninguno. Y aún así, no estuvo contento. Quiso más allá. Nosotros hoy podemos tener un hogar, pero no, queremos otro. Tenemos un trabajo, no, queremos uno que gane más. Tenemos un carro, no, queremos uno que corra más rápido. Una troca más grande, ¿sí? No tenemos ese agradecimiento. Y se nos olvida que hay gente en otras partes que no tienen ni siquiera una porción de lo que nosotros hoy en día tenemos. O a los que venimos de México se nos olvida en qué andábamos, o en Latinoamérica, en qué andábamos allá, ¿sí? Hoy aquí andas en carro y ya no te gusta tu carro, quieres otro de marca. Y allá andabas en camión, andábamos en bicicleta, en moto, andábamos en nuestro Dodge, nuestras Dodge patitas, ¿sí? Andábamos caminando. Aquí ya no queremos ni caminar. Te dicen, ve aquí a la Walgreens, que está aquí unas cuadras. No, ¿cómo? ¿Caminando? ¿Qué? ¿Hasta allá? ¿Caminando? Se nos hace algo que ya a la vuelta de la esquina quieres ir en carro. Ya no queremos batallar en nada. Queremos todo servidito, ¿sí? O sea, no queremos que nada se nos complique, lo queremos todo en el momento. Sí, por eso las Maruchan son tan populares, son instantáneas. Les pones algo y en un ratito están. Y así queremos todo. Lo queremos a nuestra disposición cuando nosotros queremos y cuando nosotros lo necesitamos. Ya no tenemos paciencia. El mundo nos trae, va girando así, y nosotros en vez de ir a nuestro paso, nos le colgamos y queremos ir al paso del mundo. Que ya salió esto, vamos y lo agarramos. Que ya salió aquello, vamos y lo agarramos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esa gratitud en cualquier circunstancia. Primera de Tesalonicenses 5:18. Si me acompañan ahí. En la versión Nueva Traducción Viviente es un poquito más clara. Como quedaron los jóvenes, las dejé en la Nueva Traducción Viviente porque es un poquito más clara que la Reina Valera. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Sí? Nosotros sabemos que allá afuera no están agradecidos con nada, en ninguna, nunca está conforme el mundo, pero nosotros también a veces estamos igual. Tenemos que estar agradecidos, sea cual sea nuestra circunstancia. Si estamos en un hospital en cama, tenemos que estar agradecidos, ¿sí? Pero muy pocas veces alguien está en cama con el IV en la mano, con un montón de aparatos y puede estar agradecido. Pero no sabemos por qué Dios nos postró en ese lugar, en ese momento, porque permitió que esa enfermedad nos diera. Entonces tenemos que estar agradecidos completamente. Aquí dice, sean agradecidos en toda circunstancia. No dice en las circunstancias que nos convengan, en lo que a nosotros nos agrada, sino dice en toda circunstancia. ¿Y por qué en toda circunstancia? Dice, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, ¿sí?
cual sea que sea tu situación, tienes que saber que esa es la voluntad de Dios. Y nosotros no somos más sabios, no sabemos más que nuestro Señor. ¿Sí? Cualquiera que sea nuestra situación, a veces puede sonar ilógico. Para nuestra mente humana puede sonar ilógico cómo alguien puede estar gozoso estando en el hospital. Pero no sabemos cuál es el plan de Dios. No sabemos por qué se postró ahí. ¿Qué tal que si esa enfermedad que Dios permitió en tu vida es la que Dios usa para que tus hijos crean, para que tus hijos se acerquen? ¿Quién de aquí no se avienta una semana en el hospital con tal de que sus hijos se acerquen al Señor? No creo que nadie diga que no. Con su purecito de papa frío, sus pedacitos de zanahoria y su gelatinita, una semana. Dejen sus bistecs, sus steaks, sus calditos, una semana. Nadie. Entonces todas esas cosas tenemos que aprender a ser agradecidos. ¿Por qué? Porque el Señor, recuerden que estamos alabando al Dios Todopoderoso, omnipresente, omnipotente. Él ya sabe lo que va a pasar, lo que pasó y lo que viene. Y nosotros no. Nosotros hoy nuestra mente y nuestra vista es muy limitada. Nada más podemos ver lo que está pasando ahorita. ¿Sí? Tú quizás puedas tener planes y puedas decir el próximo año me voy a ir a viajar por todo el mundo. Pero no sabemos. Solamente Dios. Tenemos que aprender. Por eso es que esta sección nos dice el día a día. No es malo que hagamos planes, no es malo que tengamos sueños, ¿sí? Pero tenemos que confiar. Si se realizan, gloria a Dios. Si no se realizan, también gloria a Dios. Tenemos que ser agradecidos en toda circunstancia. Y el contentamiento. La siguiente es el contentamiento. Estado de alegría y satisfacción plena. Dice, el contentamiento es la tranquilidad espiritual, una confianza absoluta en que Dios siempre obra para bien. Es conocer el plan de Dios para nuestras vidas, tener la convicción de vivirlo, creerlo, que la paz de Dios es mayor que los problemas del mundo. Es tener esa alegría en cualquier situación, sea cual sea. El que nada perturbe nuestro agradecimiento, nuestra paz, nuestro gozo. ¿Sí? El estar contentos es esa tranquilidad espiritual que muchas veces podemos estar pasando por una situación difícil y sí, obviamente nuestro cuerpo puede decaer, nuestro rostro puede decaer, pero que nuestro espíritu sea el que esté vivo, el que esté en tranquilidad. Quizás es difícil que nuestro rostro pueda ocultar una preocupación. Hay muchos que les dices, y lo estoy viendo aquí, no me prende el carro, y ya se ponen así todos, ya se quieren desmayar y su rostro cambia con una simple noticia. Pero que nuestro espíritu, sí, que nuestro interior sepa que todo está bajo control, que todo está en las manos de Dios. Hebreos 13:5 dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios nunca te fallará. Pues Dios ha dicho, nunca te fallará, jamás te abandonaré. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos. El Señor, Él nunca nos ha fallado. Yo creo que todos en este lugar podemos decir que hasta hoy Dios no nos ha fallado. Hasta el día de hoy, Él no nos ha soltado de su mano. ¿Por qué? Porque estamos vivos, porque estamos aquí. Quizás no estamos en la situación que nosotros pensábamos económicamente. Quizás no tenemos la salud que nosotros pensábamos que podríamos tener a esta edad. Pero estamos vivos, estamos aquí. Tenemos que tener esa esperanza de que Él jamás nos soltará. Por más que tu cuerpo ya no dé, el Señor estará ahí.
hasta los últimos días. Entonces aquí el versículo 11 nos está hablando de que todo lo que vimos, de que tenemos que estar esperanzados en que Él suplirá el día a día, el no preocuparnos por el mañana. Entonces ya lo vimos, confianza, el resumen, estar contentos, tener gratitud, esperanza, confianza, dependencia total en el Señor, porque Él suplirá nuestras necesidades. Él no nos desamparará. El versículo 12, la siguiente parte dice, si están ahí, en Mateo 6:12, dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La Nueva Traducción Viviente dice, y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Aquí Mateo lo pone como deudas, porque si recuerdan, Mateo era un cobrador de impuestos. Entonces él habla conforme a su conocimiento, a su rama, a como la Biblia, recuerden, está escrita por cada persona, es obviamente guiada por Dios, pero obviamente usan su forma en la que ellos hablaban. Por eso él aquí puso deudas. Lucas lo pone como pecado, pero Mateo lo puso como deudas, pero es lo mismo, es pecado. Deudas es igual a pecado, que en el griego es opoilema. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se usan 5 términos para la palabra pecado. Y el pecado es una deuda moral y espiritual con Dios que debe pagarse. Por eso Mateo lo usa como una deuda. Cuando tú pecas, tienes una deuda moral y espiritual con Dios que tienes que pagarle. ¿Sí? Es una falta. En Lucas lo encontramos, el mismo relato. También Lucas pone todo la oración del Padre Nuestro, pero desde su perspectiva. Y Lucas lo utiliza con la palabra que utiliza Lucas para pecado es amartía. Que amartía es un error trágico, una falta, un defecto o un fallo. Entonces aquí la palabra pecado es un defecto en nosotros, ¿sí? Es una falla, es un error, dice aquí un error trágico. Entonces, y todo esto es hacia con Dios, es un error, estamos fallándole al Señor. Cuando nosotros pecamos, le fallamos al Señor. Es un defecto que nosotros tenemos desde la creación, desde la falta de Adán y Eva. Es algo que nunca nosotros vamos a poder quitar de nosotros. Ya es como dicen, un defecto de fábrica. Ya está en nosotros. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Y por consiguiente es el enemigo y el problema más grande del hombre, puesto que domina la mente, el corazón del individuo. Sus efectos en las personas es la miseria, la insatisfacción y la culpa. El pecado es el denominador común de todo crimen, de todo robo, de toda inmoralidad, de toda enfermedad, de todo dolor y de toda tristeza. Si me acompañan a Juan 3:19, Juan 3:19 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. El pecado es la condición moral y espiritual para cual el hombre no tiene cura. No hay ningún remedio, no hay ninguna oración, no hay nada que pueda curar el pecado en ti. El pecado es algo que solamente a través de Jesús podemos tener el antídoto para calmarlo. Pero nosotros vamos a pecar hasta el último día de nuestras vidas. Obviamente, nuestro pecado tiene que disminuir. Ya no hacíamos lo que hacíamos en el mundo, pero aún hoy en día pecamos y fallamos. ¿O hay alguien aquí que no peque?
No, ¿verdad? Todos pecamos. Es algo que está dentro de nosotros. Y hasta el día de que seamos glorificados y que seamos llevados con el Señor, en ese momento es cuando el pecado sale de nosotros. Sí, aunque hemos sido perdonados del castigo final, que es por el pecado, que el castigo final ¿cuál es el castigo por el pecado? La muerte. Pero hoy en día tenemos la garantía de que una vez que aceptamos al Señor, esa paga, una paga justa por el pecado, ha sido quitada de nosotros. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al final de nuestros días, la paga para el pecado es la muerte, pero una vez que venimos al Señor, esa muerte ha sido perdonada. Pero hoy en día aún pecamos. Lo que tenemos que nosotros hacer es que nuestra vida sea más acercada a Dios. Nunca vamos a dejar de pecar porque el único ser que vivió en esta tierra que no pecó fue Jesucristo. Hoy en día, por más santos que nos creamos, aún pecamos. Nosotros podemos meternos, irnos al monte más alto, alejarnos de la sociedad, pero aún ahí pecaremos, porque estamos en estos cuerpos que han sido llenos, impregnados con el pecado. Está en nuestro ADN. Nuestro ADN va a ser transformado una vez que el Señor venga por nosotros. Y entonces sí, no habrá pecado en nosotros. No habrá esa mancha en nosotros. Seremos limpiados por medio del Señor. Y Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No crean que les estoy diciendo a todos, son unos pecadores. No, simplemente ya no andamos como andábamos antes. El pecado en nosotros cada día tiene que ir en disminución. Y la vida en el Señor, conforme al Espíritu, tenemos que ir, nuestro espíritu tiene que ir creciendo. No podemos estar en una balanza de que un día estamos así y otro día el pecado está más arriba y nuestro espíritu está más abajo. No, nosotros tenemos que estar en una línea hacia arriba. Tenemos siempre que ser mejores, que el pecado sea menos y que nuestra vida espiritual sea más grande. No podemos seguir cometiendo los mismos errores que cometíamos hace 10 años. No podemos seguir cometiendo los errores que cometíamos el año pasado, y menos después de estar aprendiendo acerca del Sermón del Monte. No podemos. Como nos dijo Alex, si ya se nos olvidó porque ya las cosas viejas pasaron, no, ahí están en YouTube. Vamos y hay que volverlas a oír. A ver qué vimos en esta porción del Sermón del Monte y refrescarnos. Por eso tenemos que estar diariamente teniendo esa relación con el Señor diario. No podemos estar un día sí, un día no. Tiene que ser algo constante. Como cristianos necesitamos el perdón constante de Dios por los pecados que seguimos cometiendo. No podemos hacerle como cuando vivíamos y éramos parte de otra religión, que nada más cuando íbamos y decíamos, hoy me confieso, no, hoy no. No traigo ganas. Y nada más, a veces cuando íbamos, era cuando confesábamos, y no sé ustedes, pero yo no decía todo. Así era. Yo recuerdo en pláticas con muchos, nadie decía sus pecados, sus cosas más perversas que hacían, sus cosas más sucias, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Las dejábamos como en el olvido. Porque decían, ya confesé un poquito y luego te decían, tienes que hacer esto, y no lo hacíamos. Yo recuerdo que yo nada más llegaba, confesaba y ya después nomás cerraba los ojos, calculaba el tiempo, dije, esto más o menos son 2 y 2, vámonos, acabé, y ya, y no lo hacíamos. Pero hoy en día, que hemos sido expuestos a la luz, nos dice aquí, tenemos que ir todos los días.
todos los días. No hay un día, dejen que les diga, no hay un día en que no pequemos. Todos los días tenemos que estar limpios. ¿Por qué? Porque no sabemos el mañana. No, lo hemos oído muchas veces. ¿Qué tal que esta noche nos quedemos ahí en la cama y no despertemos? Por eso todos los días tenemos que ir ante el Señor. ¿Sí? Primera de Juan 1, del 8 al 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Aquí nos está diciendo, si confesamos nuestros pecados, el Señor los borrará. No hay pecado que el Señor que hayamos cometido, por más por más mal que nos sintamos, que digamos, es que le robé dinero a esa viejita y la dejé sin comida. No hay pecado que el Señor no borre, ¿sí? Por más que nos sintamos mal y digamos, es que esto que hice, nadie me lo va a perdonar. El Señor te lo va a perdonar, ¿sí? Tenemos que entregar nuestras vidas y todos los días, ¿sí? Recuerden que Dios a nuestros pecados los tira al fondo del mar y los borra, nos los quita de nosotros y no los recuerda más, ¿sí? Por más que hayas fallado, joven, adulto, más adulto, por más que hayas dicho, ¿sabes qué? Es que esto que hice estuvo grueso. El Señor es justo y fiel y es perdonador, ¿sí? Es un Dios amoroso, ¿sí? Él te limpiará. Así que no se sientan lo peor. Una vez que tú vas al Señor y entregas de todo corazón, el Señor borra ese pecado. Y aquí otra vez volvemos a nuestro versículo el 12, en Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí nos está diciendo la primera frase, y perdona nuestras deudas. ¿Pero qué tiene que pasar para que perdone nuestras deudas? Nosotros también tenemos que perdonar a nuestros deudores, ¿sí? Tú no puedes ir ante el Señor y pedir perdón cuando tú no estás perdonando, ¿sí? Tú vas y le pides perdón al Señor porque vistes algo que no tendrías que haber visto, ¿sí? Pero a tu hijo no le quieres perdonar que te sacó $10 de la cartera, que te mintió, ¿sí? No quieres tú perdonarle a tu hijo una falla, pero tú sí quieres que el Señor, que tu Padre, te la perdone a ti. Por eso aquí nos está diciendo, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí está afirmando que nosotros ya perdonamos a aquellos que nos deben y ya podemos ir con el Señor a pedirle perdón por nuestras deudas, ¿sí? Recuerdan, no sé si el ejemplo aquí, en la parábola en Mateo 18 del 21 al 35, no lo busquen, no lo voy a leer todo porque si no nos vamos a ir aquí muy tarde, pero no sé si recuerdan ahí donde un rey perdona una gran deuda a un hombre que no tenía dinero para pagarlo. Ya esa parábola ya la vimos y la deuda, por decir algo rápido, eran de $10 millones, ¿sí? El rey se la perdona y él sale contento de que el rey le perdonó la deuda, pero en el camino se encuentra otro hombre que le debía $100. ¿Y qué hace este hombre que había sido perdonado por el rey? Se topa con este otro hombre y le dice, ¿dónde está mi dinero? No dice así en la Biblia, yo lo estoy parafraseando para irnos rápido. Se lo encuentra y le dice, ¿dónde está mi dinero? El hombre le dice, no tengo para pagártelo. ¿Qué hace este hombre? Lo mete preso. Lo mete a la cárcel por $100
que le debían, siendo que a él se le perdonaron $10,000. Entonces el rey se da cuenta y va con ese hombre y le dice, ¿por qué? Si yo te perdoné $10,000 tú no pudiste perdonarle $100 a esta persona, ¿sí? Aquí él nos está hablando de que el Señor perdona nuestras ofensas, pero también nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. No podemos hacernos los dignos, ¿sí? Y decir, no, es que tú no sabes lo que me hizo. Tú no sabes lo que yo pasé. Tú no sabes cómo esa persona me trató. Tú no sabes cuántos años lleva haciéndome esto. No sé cuántos años lleva esa persona dañándote. No sé cuántos años lleve esa persona fallándote. Pero sí te puedo decir que tú llevas los mismos años o más también fallándole al Señor. Se los aseguro. Y yo estoy igual. Llevo años fallándole al Señor, ¿sí? Entonces tenemos que perdonar. No podemos pedir sin antes nosotros haber dado. Y aquí esto es lo que nos está enseñando. Que nosotros podemos perdonar las faltas de otras personas para poder nosotros ahora sí recibir el perdón, que no lo merecíamos. Quizás esa persona que te falló no merece el perdón y no te cae bien y no la puedes ver ni en pintura, ¿sí? Pero también nosotros no merecíamos lo que el Señor nos ha dado. ¿O quién sí? ¿No? ¿Por qué? Porque ¿qué había bueno dentro de nosotros? Absolutamente nada. Así que tenemos que ceder, así como el Padre nos ama, así nosotros no podemos decir a este sí lo amo y a este no, ¿sí? Tenemos que amar a estas personas a pesar de que nos insultan, nos maltratan, nos fallan. Ese amor tiene que ir más allá. ¿Por qué? Porque estamos en ese camino a parecernos al Señor, ¿sí? Como les digo, vamos en una inclinación hacia el Señor. Entonces no podemos decirnos cristianos y no perdonar. No podemos decirnos cristianos y no amar, ¿sí? Todas esas cosas son las que tenemos que ir cambiando, ir mejorando, para que también el Señor vea en nosotros ese cambio y perdone, ¿sí? Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo, ¿sí? Por más grande que sea esa falta, recuerden simplemente el sacrificio del Señor, ¿sí? Quizás tú pasaste por algo difícil, pero créeme, no fuiste latigueado, no fuiste avergonzado, no fuiste lastimado como el Señor fue. Y por sus llagas, hoy hemos sido salvos, hemos sido sanados, ¿sí? Cada golpe que el Señor recibió fue por ti y fue por mí. Cada gota que el Señor derramó fue por nosotros, ¿sí? Entonces no hay algo que nosotros podamos decir, es que tú no conoces cómo yo crecí, tú no conoces cómo mi padre fue. Les digo ahorita, los veo aquí, sobrevivieron, el Señor no. A Él le costó la vida, ¿sí? Él murió en esa cruz. Y recuerden, fue la muerte más baja que puede existir en aquellos tiempos, ¿sí? Era la muerte más vil para una persona. Él recibió la muerte que un delincuente, que un asesino, que una persona de lo más bajo podía recibir. Y la recibió Él por amor a ti y por amor a mí. Así que recordemos esto cada momento en que estemos en esa situación, cuando tengamos que perdonar, ¿sí? Y recuerden esto, el perdón trae un beneficio al cuerpo y al espíritu, ¿sí? Del perdonador, pues te libera, te quita esa carga que no te dejaba descansar. Una vez que tú perdonas a esa persona, eres libre.
ya no tienes ese rencor. Si lo perdonas de corazón, cuando tú no perdonas, cargas esa amargura, cargas ese resentimiento, cargas ese enojo hacia esa persona. Pero una vez que perdonas a esa persona, eres libre, tu cuerpo descansa. Si tú no tienes situaciones que no has perdonado, hoy entrégaselas al Señor y perdona aquello que pasaste, perdona aquella situación que viviste y créeme, al día siguiente te vas a sentir mejor. ¿Sí? Y por último, ya para terminar, la regla número 1 para el perdón de pecado es la confesión. No puedes pedir que Dios te perdone un pecado cuando no lo confiesas, ¿sí? Pues, Él ya sabe lo que hice. No, ¿por qué? Porque tienes que, al confesarlo, ese pecado, tú estás declarando y quizás ese pecado que cometiste te da vergüenza, te sientes mal, pero el confesarlo, estás declarando y estás afirmando que esa falta te daña. ¿Sí? Esa falta reconoces que la cometiste, ¿sí? Porque una persona que no reconoce sus faltas, por más que le enseñes hasta en video, te lo va a negar, ¿sí? A mí me ha tocado en ocasiones en el trabajo que les digo, tengo el video de lo que hiciste. No, yo no fui. Ese no soy yo. Una persona me dijo, ese no soy yo. Ese del video no soy yo. Eres tú. Y entonces, sí, para nosotros lo más difícil es confesar ese pecado. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a decir lo que hicimos. ¿Sí? Es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza orgullosa que pelea contra nosotros, ¿sí? Pero el único camino hacia la vida libre y gozosa es en el Señor. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Les voy a leer esto rápido. Primera de Juan 1:19, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Es el que leímos hace rato, pero si confesamos nuestros pecados, tenemos que llevárselos al Señor. No es de que el Señor ya sabe lo que hice, y Señor, perdóname. No, tienes que confesarlo, tienes que decirlo lo que hiciste para que el Señor te perdone. Así como en el Salmo 32, David, 32:5, el Salmo de David dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Todos recuerdan los pecados que David cometió y cómo él trató de ocultarlos, cómo él trató en un tiempo de justificarse. Dice, y me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que llevarle al Señor el pecado para que seamos libres, ¿sí? Entonces esto aprendimos en estas dos porciones de la Biblia, el ser agradecidos, el saber que Él tiene toda nuestra vida en sus manos, que tenemos que estar aferrados a Él día a día. Tenemos que saber estar contentos con lo que el Señor nos provee y también tenemos que aprender a entregarle al Señor nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras fallas y perdonar también a aquellos que han fallado contra nosotros. Entonces, aquí la oración, el Señor nos está enseñando de que tenemos que, cuando vayamos a orar, estar agradecidos por lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Y también, una vez que ya le declaraste a Él como el Señor, como tu Dios, lo exaltaste, ya llegaste a la segunda parte donde pides que sus leyes vivan en ti, sus normas vivan en ti, y luego en la tercera parte que Él supla tus necesidades, que tú vas a confiar en que Él va a suplir tus necesidades. Ahora al final, en esta sección, le entregamos al Señor todas las cosas
que traemos, nuestros pecados, nuestras faltas, para que Él nos dé esa libertad y esa paz. Así que es todo por hoy. Si me acompañan, vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que Él nos dé esa paz, esa tranquilidad y que podamos confiar plenamente en el Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, porque tú, Señor, nos hablas, Señor, y te pedimos que esta palabra, Señor, sea guardada en nuestro corazón, Señor, que podamos, Señor, no solamente oír tu palabra, Señor, y quede como una predicación más que oímos, Señor, sino que llegue a nuestros corazones, Señor, y transforme, Señor, haga ese cambio. Tu palabra, Señor, tiene el poder para transformar, Señor, nuestros corazones, Señor, quitar todo aquello que no te agrada, Señor, esa amargura, Señor, ese resentimiento, Señor, ese dolor en nuestros corazones, Señor, y transformarlo, Señor, en gozo, en alegría, Padre. Pero también tenemos que saber y vivir confiados, Señor, en que tú tienes el control, Padre. Que tú, Señor, día a día, Señor, nos darás lo necesario para vivir, Señor. Y también tenemos que ir a ti, Señor, y entregarte, Señor, todo aquello, Señor, que no te agrada, Señor. Todas esas cosas, Señor, que hacemos, Señor, que aún venimos acarreando, Señor, que esas faltas, esos pecados, Señor, que seguimos cometiendo, Señor, entregártelos a ti, Señor, y que seamos limpiados, Señor, y seamos, Señor, renovados, Señor, en el entendimiento, Señor, para no pecar más, Señor. Y que también, Señor, podamos hacer, Señor, como dice tu palabra, Señor, perdonar, Señor, a aquellos que nos ofenden también, Señor. Ser, Señor, verdaderamente tus hijos, Señor, y que tu reino, Señor, pueda venir, Señor, a nuestras vidas y gobernar, Señor, y podamos ser llamados, Señor, realmente tus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, y tráenos con bien, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.